En esta ocasión nos acompaña 3 expertas. Ellas son la profesora Palmira Ríos, la profesora Adriana Aranguren y la profesora Lorena Duarte, bueno, artista. Entonces, ellas 3 van a hablar el día de hoy de diversidad, inclusión y buen gobierno. Bien, la profesora Palmira Ríos es PhD, socióloga de la Universidad de Yale, investigadora académica asociada de la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Villa de Puerto Rico. Nuestra compañera a mano izquierda, Adriana Aranguren, ella es administradora pública de la ESAP, tiene estudios en Derecho de la Universidad Libre y es candidata a Magíster en Antropología Social de la Universidad Nacional. Y nuestra compañera que está aquí en el centro es Lorena Duarte Bedoya. Ella es profesional en Administración de Empresas de la Corporación Tecnológica Industrial Colombiana y estudiante de maestría en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es funcionaria de la Secretaría Distrital de Integración Social y actriz. Durante los últimos años se ha desempeñado como artista formadora en el área de teatro del Instituto Distrital de Artes y Dartes. Y nuestra última persona que nos acompaña en el set es el profesor Alejandro Lozano, que ustedes ya conocen. Bienvenidos esta noche. Él les va a explicar cómo opera este diálogo. Bueno, buenas noches a todas, a todos. La dinámica de nuestro trabajo va a estar centrado en unos puntos articulados a la gestión pública. ¿Cuáles son esos puntos? Primero, ¿en qué consiste el reconocimiento de las diferencias en términos jurídicos, pero más allá de los términos jurídicos, los efectos que ellas tienen? ¿En qué campos específicos? Primero, el reconocimiento a partir de la diversidad, 1, de las lógicas de multiculturalidad, 2, y atendiendo a eso, cómo esas dinámicas y esas propuestas y esas prácticas implican o deben implicar cambios en el funcionariado público, en los diseños organizacionales, en las estructuras de servicios, pero igualmente cómo esa articulación debe acotarse y relacionarse con los grupos sociales, con los líderes y lideresas de los diferentes campos de lucha y que se mueven en el reconocimiento de estos tipos de derechos y los efectos que puntualmente en cada uno de esos escenarios hay. En el caso de comunidades afro, en el caso de comunidades indígenas, en el caso de los grupos de reconocimiento de LGBT, en el caso igualmente de los feminismos. Esos son como los grandes 4 ejes que discutiremos para dar cuenta de esta dinámica. La dinámica opera sobre la base de unas intervenciones de cada una de nuestras compañeras situadas en la mesa, haciendo planteamientos centrales sobre cada uno de estos ejes. Esas intervenciones no van a durar más allá de 10 minutos en la primera ronda, o sea, nos llevaremos 30 minutos en la primera. En la segunda podemos hacer preguntas en este lugar para aclarar algunos asuntos que consideramos pertinentes y finalmente lo abrimos a todas y todos ustedes para que hagan preguntas específicas o intervenciones muy cortas que tienen que ser resueltas dentro del trabajo grupal que vamos a desarrollar. No se trata de grandes preguntas, sino, como le digo, de formular algunas o de hacer intervenciones muy cortas de 4 o 5 minutos para que se resuelvan o sean discutidas por las personas que están sentadas en este espacio. ¿Quiénes son ellas? Ellas son, de un lado, han tenido la experiencia de la gestión pública, han trabajado en el orden de la academia y de la investigación en este lugar y también de las militancias. Entonces, eso es lo interesante de cómo se combinan esos 3 factores. Entonces, iniciamos. Bienvenidas a todas y todos y muchas gracias a esta casa de estudio por recibirnos en estas jornadas de trabajo.
Entonces, ustedes dirán a quién le entregó el micrófono. ¿Ahí se oye? Buenas noches a todas y todos. Yo les voy a hablar un poquito de una contextualización sobre lo que ha sucedido aproximadamente de 10 años para acá respecto a los avances que ha tenido el sector social de las personas sexualmente diversas, conocidos como LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, respecto a las leyes y respecto a la jurisprudencia y respecto a lo jurídico. Como sabemos, estos avances han venido a pasos agigantados, puesto que en los años 80 ser homosexual era un delito. Con la Constitución del 91 sabemos que nuestra Constitución, que es bastante progresista, empezaron a surgir diferentes movilizaciones y fortalecimientos sociales que fueron creando algunos aspectos, y de hecho la denuncia, la tutela y este ejercicio de la jurisprudencia empezó a generar también algunas leyes y algunos cambios frente a este aspecto. Para mencionar algunos rápidamente, en el 2007 se declara constitucional la unión marital en parejas del mismo sexo. En el 2008 hubo diferentes avances respecto a situaciones, por ejemplo, la visita íntima de las cárceles en personas del mismo sexo. Herencia, antes no se tenía contemplado el tema de la herencia. El reconocimiento de familia. Esto creo que es muy importante porque antes siempre se había concebido la familia como la unión entre un hombre y una mujer que deciden de forma libre establecer un vínculo conyugal. Y más adelante, del 2010 al 2013, empezaron a suceder otras jurisprudencias relacionadas con el cambio de nombre, el tema también de cómo la orientación sexual no constituye una causal para negar una adopción. En el 2013 se habló ya de las personas transgénero, de cómo las cirugías de transformaciones corporales no constituían una cirugía estética. Desde el 2014 se dejó de exigir la libreta militar para las mujeres trans, y en el 2015 se puede cambiar el componente de sexo sin haber hecho una cirugía de reasignación sexual. Posteriormente, con lo que sucedió con el caso de Sergio Urrego, no sé si ustedes lo tengan presente, el niño que se suicidó en el centro comercial Titán en el 80, a partir de ahí también empiezan a generarse algunos reconocimientos en el tema de los colegios y sacar del manual de convivencia las faltas relacionadas con el tema de la diversidad sexual. Ya digamos en el 2017 se declaró que las personas del mismo sexo pueden casarse en un matrimonio civil y presentarse a un proceso de adopción. Desde la jurisprudencia, en este momento, esto es lo que vamos, les hice como un súper breve recuento de lo que se ha ganado, pero ahora viene también el desafío, y es cómo se aterriza todo esto ganado a la sociedad en común, ¿cierto? A las personas que viven el día a día, y cómo también seguimos teniendo el caso de que son de acuerdo a lo que piense el funcionario público. Todavía seguimos como dependiendo de la disposición y la disponibilidad de lo que la persona piense, y sabemos que una persona como un funcionario público debe estar libre de cualquier discriminación, opinión personal y religiosa, política, cuando hacemos la prestación de un servicio a un ciudadano. Esto creo que sería como el tema desde lo jurídico. No sé quién quiera hablar un poco más de... Buenas noches a todos y todas, y gracias por la invitación a participar en este diálogo y por estar nuevamente aquí en LESAP compartiendo con todos ustedes.
Mi área de trabajo de investigación es en torno a las políticas públicas y tratando de integrar lo que son la formulación, el análisis y evaluación de políticas públicas como los objetivos de la realización de los derechos humanos y tratar de que esos dos espacios no sean espacios separados o que se miren la protección de los derechos humanos como solamente una función o del activista o del sistema judicial, sino que también nosotros, los funcionarios públicos, tenemos que asumir la responsabilidad que cuando un gobierno, un Estado, promulga una constitución que dice que todos somos iguales, que todos tenemos igualdad de derechos, al final nos corresponde a los funcionarios públicos hacer una realidad de esos objetivos. Tenemos que traducirlos en políticas públicas y en acciones. Pero aún más, no vamos a poder lograr ese objetivo de políticas públicas inclusivas si no somos incluyentes en el seno del gobierno, en el seno del servicio público. Por ende, varios colegas en varios países estamos trabajando la temática de la gerencia pública inclusiva y entendemos y proponemos que no podemos hablar de buen gobierno, no podemos hablar de democracia, sino es también un buen gobierno incluyente que realmente está dirigido a la realización de este objetivo de la equidad, la inclusión. Para tales fines, pues se están desarrollando una serie de instrumentos que nos ayudan a adelantar en el proceso. Primero, de identificar los sectores vulnerables de exclusión y marginalidad en nuestros países. Yo esta mañana ya compartía sobre cómo lo hicimos en Puerto Rico, pero un ejercicio que todos los países deben hacer, identificar cuáles son los sectores vulnerables de discrimen, de marginalidad, de cuáles son los motores que generan y mantienen esas desigualdades, para entonces poder diseñar, por un lado, políticas públicas, los servicios y los programas para poder lograr ese objetivo. Igualmente, ese ejercicio le permitiría a las asambleas legislativas o los congresos fiscalizar el funcionamiento de la rama ejecutiva, fiscalizar qué tipo de legislación se está aprobando para lograr ese objetivo y también asegurar las asignaciones presupuestarias para llevar a cabo esos objetivos. En demasiadas ocasiones nos encontramos con situaciones de que estamos haciendo muchos discursos, pero no se traducen en acciones y tampoco se traducen en asignaciones presupuestarias para permitir eso. Pero más allá también tenemos que buscar que el servicio público sea uno diverso y que nuestros servidores públicos tengan las competencias y la sensibilidad cultural para poder prestar servicios efectivos a una población que es diversa y está cambiando. Todas las poblaciones del mundo, no solamente la colombiana, es diversa y está cambiando. Uno mira la literatura europea y como resultado de la migración, los cambios demográficos, hay una gran preocupación con la diversidad. ¿Y cómo vamos a prestar servicios efectivos si desconocemos cuáles son las necesidades de esas personas? Si realmente los rechazamos y no los permitimos siquiera solicitar estos servicios. Así que es un reto para todos los países. También hemos estado trabajando más específicamente en esta visita con respecto al reto y los desafíos que representa el primer decenio internacional de los afrodescendientes. En el 2013 las Naciones Unidas promulgaron el primer decenio de los afrodescendientes, un periodo de actividades que va a discurrir desde el 2015 hasta el 2024. De hecho, la Organización de Estados Americanos también a su vez promulga un decenio de los afrodescendientes en las Américas que inicia en el 2016. Colombia ha suscrito todos esos convenios y protocolos, o sea que realmente está obligado para participar y
elaborar un plan de trabajo para combatir el discrimen contra la población afrodescendiente en Colombia. Reconocemos que Colombia ha jugado un papel protagónico a nivel internacional en el decreto del decenio y en estas propuestas, pero ahora le corresponde tanto a la sociedad civil que tanto impulsó estos objetivos, pero a los funcionarios gubernamentales traducir todas estas ideas en políticas públicas, en políticas de salud, de educación, de vivienda, de transportación, etcétera, etcétera. Pero también que nuestros servidores públicos empiecen a internalizar estos principios, porque no obtendremos un buen gobierno si nuestros servidores públicos no asumen estas obligaciones. Así que parte de lo que las universidades estamos tratando de hacer, la Nacional, el SAP, nosotros en Puerto Rico a través de IMPAR y NASPA, es propiciar, es buscar encuentros para empezar a entender mejor el fenómeno y poder traer recomendaciones. De hecho, en NASPA entendemos que uno de los objetivos medulares de toda educación en asuntos públicos es entrenarlos, prepararlos ustedes para poder administrar sociedades cambiantes y diversas. Ese es un objetivo académico medular. Así que esto no es algo excepcional, realmente algo que nos estamos todos moviendo en esa dirección. Bueno, muy buenas noches. Es muy grato estar nuevamente aquí en la escuela. Muchas gracias por la invitación. Y voy a empezar planteando como desde la siguiente pregunta: ¿qué ha pasado en la administración pública en relación al reconocimiento de derechos que se le han dado a pueblos indígenas? Este reconocimiento de derechos viene de unos 30 años atrás. Este no es un reconocimiento dado en los últimos tiempos, pero digamos hay unos momentos muy importantes de ese reconocimiento a pueblos indígenas. En 1986, ustedes recordarán cuando se establece la elección popular de alcaldes, digamos, ahí se le da un reconocimiento político a los pueblos indígenas, en donde también se establece la posibilidad de que los pueblos indígenas elijan o sean elegidos personas de los pueblos indígenas. Entonces, antes de 1991 ya había un reconocimiento de derechos para los pueblos indígenas, pero en 1991 se establece ese reconocimiento jurídico en la Constitución política. Muchos de ustedes seguramente tendrán en su cabeza que anterior a ese proceso, pues hay unos procesos de resistencia, de lucha, de reivindicación del movimiento indígena, que no solo es colombiano, viene incluso de un proceso latinoamericano, desde los encuentros de Pachacuaro en México, y digamos esto es todo un proceso anterior. En 1991, con este reconocimiento se modifica la Carta de Derechos, y esto hace a su vez que se empiece a modificar la administración pública en Colombia. Y tendríamos como unos otros hitos importantes. Otro de esos es 1996, cuando también a partir de que desde 1991 que se da el reconocimiento de derechos formalmente a los pueblos indígenas, llega 1996 y todavía no se ha hecho efectivo el ejercicio de muchos de estos derechos. Entonces hay una toma al Palacio Episcopal, y allí, a partir de esa toma, luego se reconoce un espacio de negociación entre el gobierno y los pueblos indígenas, y se crea por decreto la Mesa Permanente de Concertación Indígena. En esta Mesa Permanente de Concertación Indígena posteriormente se van a ir concertando, negociando, estableciendo una serie de normas que van a ir modificando a la administración pública. Entonces, uno de los elementos importantes, ustedes saben, en el 2010 se consulta por primera vez el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, en el primer gobierno de Santos se consulta por primera vez el Plan Nacional de Desarrollo. Eso implica que dentro del Plan Nacional de Desarrollo se establezcan claras 94 acuerdos con pueblos indígenas. Posteriormente se
consulta el siguiente plan de desarrollo del presidente Santos, que es en el 2014, el plan vigente. Digamos, esos son elementos que a su vez llevan a que se empiecen a establecer una serie de normas que van a ir modificando a la administración. Entonces, en concreto, normas que han ido generando sistemas como el sistema de educación indígena, como el sistema de salud indígena, que establece que sean los propios pueblos indígenas los que comiencen a desarrollar los servicios de educación, el servicio de salud a través de los recursos del SGP. En este momento, digamos, ya estamos en un momento en que son los pueblos indígenas y sus organizaciones de base dentro de los resguardos, los cabildos en algunos lugares, las asociaciones de autoridades tradicionales, como sucede en La Guajira, quienes desarrollen elementos como salud y educación. Dentro también de esa línea de la descentralización administrativa que tiene el Estado. Eso implica que, por supuesto, dentro de las administraciones municipales también se establezcan unos cambios sustanciales, porque ya las administraciones no van a ser quienes entran a manejar los recursos de pueblos indígenas, sino que hay unos elementos, digamos, de correlación, de igualdad entre un resguardo y un municipio. Eso ya se había venido estableciendo desde el 91, pero digamos, en el decreto, de los últimos decretos que se han establecido, el decreto 1953 del 2014, en el que ya comienza a dársele un poco más de organización, perfilando las entidades territoriales indígenas. Ustedes saben que las entidades territoriales indígenas quedaron establecidas, esbozadas, nombradas dentro de la Constitución, pero se había planteado que una vez se desarrollara la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, allí se iba a desarrollar también las ETIs. Esto no se hizo cuando se sacó la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, entonces posteriormente se sacó ese decreto 1953. Aún no se ha reglamentado las ETIs, pero digamos hacia allá es que se va. Entonces, en casos específicos como Amazonas o los departamentos que se hicieron departamentos después del 91, entonces están las áreas municipalizadas, que también es uno de los decretos que se ha ido formulando y le va a dar carácter también de entidades territoriales especiales a estas áreas. Eso va a implicar, por supuesto, que nosotros los administradores públicos comencemos a entender otras lógicas de pensamiento que tienen los pueblos indígenas, otras formas de relacionamiento incluso del Estado con formas en que se desarrolla en la vida cotidiana de las comunidades el pensamiento. Voy a traer en concreto el tema de educación. En el tema de educación se discute mucho las pertinencias de qué se enseña y qué no se debe enseñar en ciertas comunidades, pero como nosotros tenemos un modelo de Estado unitario, digamos, eso no se hace tan sencillo entrar a discutirlo y a bajarlo al territorio, porque aquí podemos decir, en el nivel nacional, podemos decir que somos muy inclusivos, muy diversos, pero a la hora de bajarlo en el territorio, pues es muy difícil porque las pruebas PISA se tienen que aplicar en todo el territorio nacional, o las pruebas Saber, o las pruebas, o el ICFES, digamos, se tiene que aplicar para todo el estudiantado de todo el territorio, y eso tiene unas implicaciones de unos conocimientos, digamos, homogenizados en todo el territorio. Digamos, esas son discusiones importantes a las que también nos enfrentamos nosotros los administradores públicos. Yo dejaría ahí. Bueno. Para puntualizar entonces en esta ronda, que más o menos se ha acercado a algunos asuntos que tienen que ver con los órdenes legales y unas iniciales infraestructuras, sería necesario puntualizar un poco más, ya no solamente desde el lado del Estado, sino cómo han progresado las luchas y resistencias de los diferentes grupos que aquí se encuentran. Entonces, iniciemos un poco con cómo van esas formas organizativas sociales, de qué manera han podido penetrar lógicas de Estado o no, en dónde están los puntos críticos, los nudos críticos con ocasión de esas militancias y de esas
de esas reivindicaciones y accesos, pero ya desde la perspectiva de los grupos. Bueno, yo quisiera recordarles también que la política pública LGBT, la primera política pública que se instauró fue aquí en el Distrito Capital. Debido también como a ese ejercicio que yo, como les había dicho, habían hecho las organizaciones sociales. Se crea el primer centro comunitario en la localidad de Chapinero, el cual fue también como el primero en Latinoamérica, que prestaba como una modalidad de servicio que solamente existía en muy pocos países, en el cual todavía sigue funcionando, que es el tema de la asesoría jurídica y psicológica. En este lugar, como la base de este progreso de las organizaciones, empiezan a reunirse los grupos, diferentes grupos y diferentes organizaciones en este centro comunitario. De la mano con esto están las movilizaciones sociales. Sabemos que la marcha LGBT, por lo menos aquí en Bogotá, es una de las principales movilizaciones que existen por la cantidad de personas que asisten a este espacio. Y de ahí algunos trabajos interinstitucionales con el IDEPAC, con la Secretaría de Integración Social, ha permitido también como el desarrollo y el fortalecimiento de estas organizaciones sociales. Hay un trabajo que empezó, digamos, un poco centrado en la localidad de Chapinero, pero que poco a poco se ha ido descentralizando al punto que ya tenemos organizaciones y mesas locales de participación en casi todas las localidades. En algunos lados existe un consejo, en otro lado una mesa interlocal, y esto ha hecho que este trabajo de las organizaciones haya incidido en la generación de proyectos locales, por un lado. Por otro lado, también hay un apoyo también a las iniciativas productivas, por así decirlo, y el tema del arte. Desde el principio yo creo que para muchos existe la pregunta de si yo soy administradora y actriz, porque estoy hablando de estos temas. El artivismo, como en algunos casos se llaman, que ha sido la utilización del arte para sensibilizar o para generar diferentes mecanismos, no solamente de expresión cultural de las personas de los sectores LGBT, sino también para generar este cambio de mentalidad en las personas. Bueno, en este momento también han habido algunos avances interinstitucionales, no solamente desde el área de la participación, sino también ha habido un trabajo con salud, porque sabemos que las demandas y las necesidades de los derechos existen en diferentes ámbitos. Está el tema también del trabajo laboral, y algunas organizaciones han empezado también a hacer esa incidencia para transformar estos imaginarios y que empiecen a contratarse personas de los sectores LGBT. Sabemos que el tema de la movilidad está muy sesgado, porque hasta hace un tiempo las personas de los sectores LGBT las encontrábamos solamente en las peluquerías o ejerciendo prostitución. Entonces, el hecho de que nosotros a futuro podamos seguir teniendo o un compañero de estudio o un compañero de trabajo o el médico que nos atiende o la persona que está en el banco, esto quiere decir que irá habiendo un proceso de desarrollo y verdadera inclusión, porque no es decir simplemente, ay, pobrecitos, es que yo los respeto. Es en dónde estamos ubicados, cuáles realmente son nuestras competencias laborales. Creo que por ahora sería eso. Volviendo a la pregunta del profesor Lozano sobre el papel del activismo y su relación con las políticas públicas. El activismo, la movilización de la sociedad civil, de las organizaciones comunitarias, etcétera,
es fundamental para reconocer fenómenos que existen a veces históricamente, pero nos obligan a reconocerlos como problemas sociales que ameritan la intervención del Estado y justifican la asignación de recursos. Hay fenómenos que han existido históricamente, pero todavía no han tenido la capacidad de obligar a los gobiernos, a los estados a actuar al respecto. Y es en respuesta o en reacción a la movilización, a los reclamos de las organizaciones, que entonces los gobiernos se empiezan a mover. En mi experiencia, nunca un gobierno empieza a actuar porque una mañana un presidente, un primer ministro se levantó y dice: vamos a reconocer los derechos de las mujeres. Eso no ocurre así. Eso ocurre como resultado de una movilización, a veces por muchos años, a veces hasta décadas. Es lo que se logra. A veces un incidente que puede entonces ser el factor que puede provocar esa acción final, pero siempre cuando miramos hay una historia de movilización. El activismo también es fundamental para mantener la presión de la continuidad de las políticas públicas, sobre todo en periodos cuando no hay continuidad en el poder, cuando hay cambios presidenciales y entonces la persona que está sucediendo, un presidente, no tiene el mismo nivel de compromiso con esos objetivos y esos compromisos. Así que son los activistas, las organizaciones las que mantienen bajo presión a los gobiernos. Igualmente son fundamental para mantener la coherencia de esto. Ahora, nosotros tenemos también que entender que tenemos que protestar, pero también proponer. Nosotros tenemos que proponer con qué tipo de sociedad vamos a construir, qué tipo de comunidad vamos a construir y cuál va a ser nuestra relación con el resto de la sociedad, porque tampoco no estamos planteando aislarnos, sino vamos a contribuir. Así que el activismo es fundamental para mantener todas estas políticas públicas. De hecho, tenemos demasiados ejemplos de organizaciones, de entidades públicas resultantes del activismo, de la lucha de muchos sectores, en el caso de los afrodescendientes, donde una vez ese presidente que lo promulga en un momento sale de la silla presidencial, el sucesor, aún del mismo partido político, no está apoyando esa iniciativa. Así que realmente debe ser una lección y una alerta de que no podemos estar contentos simplemente porque se logró la creación de un ministerio, una oficina, una ley, un decreto. Tenemos que estarlo protegiendo constantemente. Así que hay un vínculo constante entre la actividad de la sociedad civil, de sus organizaciones y la gestión pública, porque realmente va a ser el factor que va a estar nutriendo y ejerciendo presión para que el Estado continúe desarrollando y elaborando estas políticas y no se olviden y estemos contentos porque ya se logró, se aprobó una constitución, pero se ha quedado ahí en una mera aspiración. Bueno, en el caso de los pueblos indígenas, como les decía, la resistencia y todos los procesos de lucha y reivindicación de sus derechos han venido desde mucho tiempo atrás. El caso de Quintín Lame, que es un indígena caucano, se establece además como una de las representaciones más importantes en las cuales a partir de allí, de su lucha por volver a recuperar las tierras del pueblo paez, en ese momento pueblo, o actualmente digamos los Misak o los Guambianos o los Nasa, que eran conocidos también como los guambianos. Entonces digamos que todo este proceso hace que haya alrededor de él un proceso de luchas y de reivindicación, y este va a ser el origen del movimiento indígena colombiano, que posteriormente digamos se ha venido nutriendo de muchos momentos. Hay otro momento importante de resistencia desde los pueblos que incluso llegó a ser armado, también en el Cauca. Los pueblos indígenas caucanos tuvieron una guerrilla que era el movimiento armado Quintín Lame, que se desmovilizó en el proceso de 1989, y parte de ese proceso los llevó también a tener representación en la Asamblea Nacional Constituyente. Pero digamos, incluso podríamos irnos mucho más atrás. Hay un elemento muy interesante, y es que los guayú
más o menos en 1800 tienen un levantamiento muy importante con el cacique de Chimare. Los guayú nunca fueron sometidos por los españoles, no pudieron llegar a ser sometidos por los españoles. Hay crónicas que se relatan sobre incluso que fue recibido con honores de Estado el cacique de Chimare en Bélice. Digamos, entonces hay procesos de resistencia de los pueblos indígenas que son los que han llevado a este reconocimiento de derechos. Y para puntualizar un poco sobre la pregunta del profesor Lozano, actualmente, en la actualidad, hay elementos muy interesantes sobre eso. ¿Cómo se hacen esos procesos desde las comunidades en relación a la administración pública? Tal vez uno de los elementos más interesantes es ver lo que pasa con los MISAC, ¿sí? Dentro de los MISAC hay toda una estructura administrativa muy interesante de analizar, porque ellos han logrado allá establecer incluso modelos de administración pública para ellos, en términos de lo que tiene que ver con contratación, de lo que tiene que ver incluso con el pago de impuestos dentro de su comunidad, dentro de sus resguardos. Lorenzo Muelas, que fue uno de los indígenas que estuvo en la Asamblea Nacional Constituyente, pues él es MISAC, y ellos son un pueblo que ha avanzado significativamente en elementos de la administración pública, viendo otras visiones. Ahora, como yo les decía, Colombia es sumamente diversa, tenemos 102 pueblos reconocidos de esa diversidad, de esos 56 están en la Amazonía. Los pueblos amazónicos además tienen unos elementos muy particulares, es que los pueblos amazónicos, como los pueblos de todas las zonas bajas de América, no mantenían elementos de Estado, ellos no estructuraron Estado antes de la llegada de los españoles, entonces ellos mantenían formas diferentes de relacionamiento con el poder. El poder dentro de muchos de estos pueblos lo tiene es el payé, lo tiene ese, digamos, como nosotros lo llamamos el curaca, o la persona, digamos, que maneja un conocimiento allí desde la vida hasta la muerte de las personas de su comunidad. No había un jefe de Estado, no había un jefe de Estado establecido, por consiguiente no habían estructuras piramidales de gobierno ni una relación de poder piramidal, y eso hace que sea una relación diferente con los pueblos amazónicos, no solo en Colombia sino en general en toda la Amazonía, en la Amazonía brasilera o en la Amazonía peruana. Entonces, todos esos procesos dentro de los pueblos es lo que nosotros también tenemos que entrar a conocer, a investigar y a analizar por qué suceden elementos de esos, para que desde la administración pública podamos construir y crear modos que nos permitan ese relacionamiento con personas de otras lógicas como son los pueblos indígenas. Vamos a hacer la última intervención muy corta con relación a lo siguiente, que nos coloca como un nuevo escenario. Nosotros estamos en un proceso de cambio político importante en el país con ocasión de los diálogos de paz, y esos diálogos van a tener un efecto fundamental con expresiones regionales diversas y además con lógicas de inclusión de otros grupos que van a tener, digamos, y se están viendo unas dinámicas de recomposición fundamentales en términos de las gestiones locales y también de lógicas de reconocimiento de derechos en otros campos. Al lado de esas dinámicas también vemos un reflujo importante de los grupos de derechas, o sea, de grupos que empiezan también a manifestar sus resistencias abiertas, no solamente, y en este momento, no solamente con ocasión del proceso de paz, se da con las lógicas de inclusión política, articuladas a los diálogos de paz y las consecuencias que esto trae, y no solamente a los asuntos de reconocimiento y de reparación y de volver a narrar lo que somos, sino que con ocasión de eso se abrieron otros espacios importantes en el orden de los reconocimientos religiosos, en los campos fundamentales del cambio de la sexualidad, en los puntos que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos de las mujeres, que han movilizado otras partituras políticas importantes
que no solamente se van a jugar y que se están jugando en los procesos electorales ahora, sino también en la vida cotidiana y en las pequeñas resistencias, no solamente de derecha o de izquierda. Entonces, desde sus lugares, ¿cómo ven un poco esas dos dinámicas de ascenso para entonces abrir a todos ustedes la posibilidad de su participación en este diálogo? Entonces, lo más corto y preciso en términos de las interpretaciones que tiene. Aquí la única que se salva un poco, y eso que no es tan salvado, es Palmira, pero Palmira tiene ahí un punto y una respuesta interesante, sobre todo por este importante encuentro que es internacional sobre la ascendencia del orden del reconocimiento afro, que como tú lo has señalado, ha significado un elemento clave desde la perspectiva colombiana y su participación internacional. Bueno, respecto a la pregunta sobre el tema de estos movimientos de derecha, pues sabemos que el tema de la famosa llamada ideología de género, que yo estoy segura y lo sigo repitiendo en todos los espacios, si tú le preguntas a cada persona qué concepto tiene de la ideología de género, cada persona va a responder algo completamente diferente. Esta ideología de género, claramente montada como una estrategia, sabemos que ha tenido muchas implicaciones y que ha estado inmersa en todo el tema de los acuerdos de paz, que ha revictimizado a muchas personas, ha generado también hasta que inclusive ministras de educación sean tumbadas, y nos damos cuenta también que está inmerso este tema con otro muy delicado también, y es la parte religiosa, y cómo la ideología de género se convirtió también en un conflicto religioso, en el cual se ha dado un uso político de la religión, ¿sí?, en el nombre de que Dios creó al hombre y a la mujer, y que la familia debe estar compuesta de una sola forma específica. Esto ha movilizado recursos, se han diseñado también estrategias comunicativas para quitarles los derechos a una población. Entonces llegamos a un punto que es bastante delicado, y es como otros factores, ¿sí?, como estos han influido claramente en que, digamos, no en el distrito capital, porque como les decía, aquí hemos sido como pioneros en el tema de estas políticas públicas, en el cambio de la mentalidad, pero en los pueblos y en los lugares pequeños todavía este tema es algo que no se puede hablar, y que creo que de aquí a unos años no sentiremos realmente este cambio de mentalidad que hace que precisamente este ejercicio de los derechos pues no exista, o sea, nulo, o no se pueda ni siquiera mencionar. Los adelantos y logros de las luchas sociales y políticas siempre van a generar resistencia de sectores conservadores de derecha. Esa es la experiencia que observamos en casi todos los países. Yo estoy pues siguiendo en los medios de comunicación un poco las discusiones que se están dando aquí en Colombia, y no me sorprende que hay unos sectores que están completamente en contra y que no apoyan ese proceso, y otros que sí están a favor. Pero eso es un proceso normal, esas son unas luchas políticas que siempre van a ocurrir, y también es una advertencia que uno siempre tiene que estar alerta y no estar confiado de que un logro va a ser permanente. También es importante recordar que vivimos en unos contextos amplios, que hay un ascenso, un reestablecimiento de fuerzas conservadoras en toda nuestra región, inclusive en todo el mundo. Lo vemos en Europa. Las elecciones de primeros ministros europeos, hay una tendencia hacia la elección de fuerzas muy conservadoras. En Estados Unidos tenemos el presidente Trump, y a veces uno piensa cómo fue que pasamos de Barack Obama a Trump, pues un poco en la ascendencia de esas fuerzas conservadoras.
que muchos pensaron, inclusive recuerdo algunos colegas que pensaron que con la elección del presidente Obama se había acabado el racismo en Estados Unidos y que habíamos logrado, pero ciertamente mucha gente se quedó muy tranquila y no se percató de que esas fuerzas estaban ahí reproduciéndose. Y ahora tenemos no solamente el presidente de Estados Unidos con políticas antimigratorias abiertamente. O sea, ya no es sutil sus comentarios contra los latinoamericanos, contra los mexicanos, contra la comunidad gay, etcétera, es constante. Así que realmente están normalizando lo que pensamos se había erradicado ya. Y hay que tener mucho cuidado. Y también está el papel de una economía global que enfrenta unas transformaciones, pero que todavía funciona bajo la lógica de maximizar sus ganancias. Así que eso va a estar afectando todas las dinámicas sociales y esos son los contextos en los que vivimos. Nosotros en el caso de Puerto Rico estamos al presente viviendo bajo una junta de control fiscal que determina y controla todo el funcionamiento del gobierno de Puerto Rico y hemos revertido casi a la mitad del siglo XX en términos de derechos políticos, de relaciones de gobernanza y grados de autonomía. Así que las luchas sociales, aunque logran avanzar muchos objetivos, estos progresos no son lineales, a veces van zigzagueando y es importante estar alerta para no echar demasiado hacia atrás, no retroceder tanto y poder proteger esos avances. Bueno, el tiempo es corto para una pregunta y un tema tan complejo en realidad como el de el posconflicto. Entonces voy a tratar de hacer todo lo posible por acotar elementos bien interesantes que hay. Una de las primeras cosas es que la participación de los pueblos indígenas en el Acuerdo de La Habana fue central. El Acuerdo de La Habana, ustedes saben que duró casi 4 años el proceso de negociación y en el último año, por presión de las organizaciones de pueblos indígenas, se suscribió un capítulo especial étnico, no solo indígena, étnico. En ese capítulo especial étnico se incluyeron todas las poblaciones que en Colombia están reconocidas como étnicas a partir del convenio 169 de la OIT, que son pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, porque aquí digamos hay una nominación para también que son negros, palenqueros, raizales y los rerum, que son los gitanos. Digamos, todas estas poblaciones étnicas fueron incluidas en ese capítulo especial del Acuerdo de La Habana. Esto ha permitido, por un lado, que los pueblos indígenas, pero también estas poblaciones, estén inmersas en las discusiones de todo lo que se ha dado en este proceso del posacuerdo, de la CECIVIC. Uno de los elementos es que se buscó que la gran mayoría de los acuerdos fuera concertada en la MPC con los pueblos indígenas. En realidad solo se concertaron 4 de los acuerdos. Uno que es el eje central, la Justicia Especial para la Paz, incluso eje central del acuerdo, que ustedes saben en este momento está en pleno proceso de discusión en el Congreso. ¿Por qué se discutió este eje central tan importante que es la Justicia Especial para la Paz con los pueblos indígenas? Porque ustedes saben que los pueblos indígenas también tienen una jurisdicción especial indígena y le comentaba yo al profesor Lozano elementos tan importantes que se deben tener en cuenta en este posacuerdo. Un miembro de comunidad indígena, un indígena que fue guerrillero, va a ser juzgado por la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cierto? Va a someterse a esa Jurisdicción Especial para la Paz, pero entonces también tendría que ser sometido por la Jurisdicción Especial Indígena. Digamos, son preguntas que se han dado al interior de este proceso. O un no indígena que cometió un delito de los delitos de guerra o de los delitos que va a conocer la Jurisdicción Especial para la Paz, pero que la cometió contra un pueblo indígena o contra un miembro de una de las comunidades indígenas, también va a ser sometido por la Jurisdicción Especial para la Paz, pero entonces también tendría que ser sometido por la Jurisdicción Especial Indígena. Digamos, todos estos son elementos que se tienen que discutir y se tienen que analizar.
Eso por un lado. Por otro lado, un poco en relación a lo que planteaba el profesor Lozano, los pueblos indígenas y especialmente los pueblos amazónicos están muy preocupados porque en el proceso de guerra, digamos, había un actor latente en el territorio. Ese actor latente, ustedes saben que se desarmó, pero detrás de ese actor latente nosotros sabemos que había en realidad una cadena de negocios ilícitos que en muchas ocasiones están amarrados incluso con negocios lícitos, la minería, el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de personas, o sea, hay muchas cosas que están allí en el territorio y que son negocios muy lucrativos, demasiado lucrativos, y esto ha implicado que cuando sale un actor armado ilegal, entra otro actor armado ilegal, o sea, eso ya lo sabemos nosotros, ya nos ha pasado a lo largo de las experiencias de las desmovilizaciones de actores armados, y no hay una política de Estado en realidad que contenga esto. Entonces, por un lado, ese es uno de los elementos importantes y digamos de mayor preocupación de los pueblos, sobre todo, como les digo, amazónicos. Por otro lado, el que cada vez esto hace que se corra más la frontera agrícola, porque digamos, también hay otros elementos. Antes en esas regiones que había mucha guerra, era muy difícil entrar a hacer negocios, ¿sí? O de minería, o de oro, o de petróleo, o incluso agrícolas, pero ahora con la no presencia de la guerra latente allí, pues digamos se hace más fácil establecer muchas de estas cosas y eso también genera unas presiones importantes. Allí hay temas por discutir, hay temas que son realmente cruciales, no solo para el desarrollo de los pueblos indígenas, sino en general para el desarrollo de todas estas poblaciones, y yo creería que el tiempo es corto para ese tema, pero tendríamos que seguirlo pensando. Bueno, muy bien. Pasamos a la segunda dinámica de trabajo, que es la siguiente. Hay intervenciones cortas son de 2 minutos máximo, ¿sí? No son discursos. O sea, vamos a presentar el problema específico, puntual, ¿sí? O vamos a hacer la intervención puntual de la pregunta o de la afirmación para poder asumirla dentro de una discusión en este espacio y abierta también a los demás. Entonces vamos a comenzar con 3 intervenciones cortas relacionadas con los 3 primeros temas. Por favor, levanta la mano los que van a pasar para dar cuenta de eso. Entonces tenemos número 1, ¿qué más está? No, imposible tanta academia tan tímida por acá. Hola. Ok, buenas noches. Mi nombre es Néstor Orlando Ávila. Me encantan que estén acá. La pregunta se relaciona con lo siguiente. Tú has mencionado, Palmira, sobre todo el tema de las luchas sociales y las luchas políticas. Pero hoy en día en Colombia tenemos una lucha por la tierra, que es de la que está hablando Adriana, y es una lucha muy fuerte entre comunidades étnicas, Estado e intracomunidades étnicas, y con un elemento nuevo emergente que es la presencia de grupos armados ilegales o grupos armados organizados o bandas criminales, ¿cierto? Entonces esto nos ha llevado a nuevas lógicas en el territorio. ¿Cómo pensar el posconflicto a través de estas lógicas que nos está planteando la nueva captura de la tierra que se está presentando sobre todo en el Andén Pacífico por parte de estos grupos armados ilegales de transnacionales, internacionales, que son empresas portuarias que están desplazando comunidades indígenas y comunidades étnicas afro? Si bien la lucha por los derechos de sexualidad y de género se da en las ciudades y sobre todo está centralizada en Bogotá,
pero hay otras formas, otras categorías de análisis de ver las relaciones de la violencia con la tierra y sobre todo el reclamo que hacen las comunidades indígenas por su tierra, no por el territorio, sino por sus tierras ancestrales desde los valores que ellas tienen. Gracias. Bueno, mi nombre es Esteban Sastre, soy estudiante de Ciencia Política con el profe Lozano y bueno, para las panelistas, muy brevemente, acerca del posacuerdo de paz, ¿cómo creen ustedes que ver políticas públicas de inclusión para excombatientes? Y bueno, ¿y cómo ven el tema de que la JEP esté ahorita en peligro, que la JEP esté totalmente enrarecida por dos elementos? Primero, que se excluyó de que se puedan posicionar como magistrados defensores de derechos humanos. Cualquier magistrado ya, ¿cómo es que se dice? Cualquier magistrado ya elegido no se puede posesionar si ha tenido cualquier cosa que ver con derechos humanos en los últimos 5 años. Y por otra parte, se está garantizando impunidad para terceros civiles, o sea, burócratas, empresarios y ganaderos que hayan sido promotores o financiadores de paramilitarismo. Aparte de eso, va a haber también impunidad severa para paramilitares y agentes del Estado en general. Entonces, ¿qué consideraciones tienen alrededor de eso? Primero, reitero, de inclusión para excombatientes y segundo, de qué hacer ahora con la JEP jurídicamente y en términos de política pública. Gracias. Gracias. Vamos con la última. Después de esto, más o menos señalo algunas cosas para poder discutir. Buenas noches, Alexander Hernández, aquí estudiante. Bueno, tengo, digamos, como una lectura de las organizaciones no estatales, digamos que han jugado el tema sistémico, digamos, como han jugado con ese rol de gobierno, de mirar consultas previas y demás, utilizando los mecanismos del gobierno, ¿sí? Del Estado. Pero también he visto, digamos, como lecturas antisistémicas de tema de gobernanza dentro de los pueblos indígenas y demás organizaciones no estatales. Mi pregunta es, digamos, ¿cómo han jugado, digamos, ustedes con los gobiernos, digamos, como que han pasado y que pues que algunos, no sé, algunas regiones o demás han jugado en el tema de reconocer algunas problemáticas públicas importantes de cada organización y digamos cómo se han mantenido esas organizaciones después del tiempo, cuando las han apoyado y cuando las no han dejado de apoyar o algo así. Esa es como mi pregunta, espero que si me hice entender. Muy amables. Entonces vamos a tener un conjunto de respuestas, pero después de eso, si alguien considera que las respuestas no son suficientes y que tiene que darle un giro a la discusión, viene y se ubica acá y lo suelta. ¿Estamos más o menos? Ese va a ser las... Es que responder estas preguntas que son tan parte de unos debates políticos colombianos es difícil. Yo a veces recuerdo haber estado en situaciones en países donde uno entra en estos debates y te han invitado muy sutilmente a ir al aeropuerto. Así que estoy pensando en esas experiencias. No creo que se va a hacer el caso aquí. Escuchando la primera pregunta sobre la lógica de las luchas por las tierras y todo cómo se responde a esa lucha por los espacios que se quedan vacíos cuando sale una fuerza de poder militar en este caso y entran otras. Realmente, por ejemplo, en el caso nuestro, yo sugiero que debemos mirar también dentro de un contexto global. Lo que se inicia aquí como unas relaciones de producción con unas armas militares, con un componente militar, llega a mi región, a mis países, ya con otro componente, pero igualmente acompañado de la violencia. Porque si bien el tráfico de drogas y todo este acompañante llega a nuestra región y es un proceso igualmente violento.
donde hay unas grandes luchas por el territorio, donde a veces el gobierno casi no puede entrar, donde las autoridades públicas tienen que pedirle permiso a quienes controlan esos espacios para poder intervenir. Así que se manifiestan estas luchas en diferentes formas y también observamos y se ha señalado el reto de cómo todo eso empieza a afectar la gestión pública y los gobiernos y su capacidad de funcionar y cumplir con su misión. Yo había leído algo rápidamente esta mañana sobre las prohibiciones a los jueces y no entendía, y ahora entiendo menos. Ahora entiendo menos. ¿Cómo es que se puede prohibir una persona porque tiene un récord de trabajo y de conocimiento y dominio y competencia en el campo de derechos humanos y no puede ocupar un cargo judicial? O sea, realmente no lo entiendo. Va a ser difícil explicarlo a nivel mundial, porque además de que esas personas deben tener los méritos para ocupar esos cargos, cómo se legisla o se intenta legislar en esa dirección. Yo creo que va a ser un elemento que Colombia tiene que explicar a nivel internacional, porque hay que recordar que en estos procesos funcionamos a diferentes niveles. Está el nivel local, está el nivel nacional, pero también internacionalmente, y todo eso va creando oportunidades y retos de poder adelantar una lucha. Esa determinación, si es final y firme, va a ser muy difícil de justificar, y no descarto de que inclusive cortes internacionales puedan intervenir en esa situación. Así que por lo menos por ahora lo que quiero comentar es eso. Bueno, la pregunta del profesor Néstor, en realidad, digamos, las luchas siempre han sido por la tierra y el territorio, ¿sí? Ese es el origen del conflicto armado en Colombia y es uno de los temas más difíciles de resolver entre nosotros los colombianos. Por un lado, porque se encuentra una serie de intereses muy importantes en juego allí sobre los territorios y específicamente sobre la propiedad de la tierra. Pues por supuesto en la tierra están las riquezas, los recursos naturales, no solo en términos productivos agrícolas. Ustedes saben que nosotros pues somos un país que tenemos una diversidad también en elementos de recursos naturales, tenemos desde oro hasta el que se descubre para los celulares, coltan, ¿cierto? Y digamos, tenemos una serie de elementos minerales y de una importante riqueza. Se planteaba hace 2 años, más o menos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que tan solo el 38% del territorio nacional había sido explorado y que teníamos todavía casi un 70% de probabilidades de que tuviéramos importantes hallazgos petroleros, sobre todo en la Amazonía, pero allí hay otros intereses y está relacionado un poco también con las políticas de cambio climático. Ahora no solo hablamos de intereses de recursos mineros o de recursos de hidrocarburos, sino incluso estamos hablando ahora de todo este proceso de los elementos de tecnologías verdes o de bienes verdes, del CO2 y un montón de cosas que se hacen complicados. Yo pensaría que el reto para las poblaciones, para las localidades, para las comunidades es un fortalecimiento dentro de su misma comunidad. Creo que hay una experiencia muy importante y significativa en Colombia. En Colombia, como en Brasil, tenemos pueblos no contactados o en aislamiento voluntario, pueblos indígenas. Entonces son pueblos que han decidido aislarse de las comunidades no indígenas e incluso de comunidades indígenas, ¿sí? Se han aislado completamente, se han metido al corazón de la selva y no quieren ningún tipo de contacto, no quieren ningún tipo de relación con nadie. Y entonces se ha logrado acordar que los pueblos contactados que los circundan, los cuidan, entonces no permiten el paso de nadie es de nadie, hacia donde están los pueblos no contactados. En Colombia hace unos 2 años, unas dragas mineras por el río Apapori entraron y estuvieron muy cerca de los no contactados. Inmediatamente el resto de pueblos indígenas se movilizaron a donde estaban las dragas,
bloquearon las dragas y no las dejaron pasar. Y eso es parte de los elementos de resistencia, digamos, de la sociedad civil que se dan allí. Eso es lo que puede en principio hacer la sociedad civil, mientras el Estado realmente comienza a formular políticas de Estado que le permita fortalecerse a las comunidades, porque la paz no se va a lograr si no es a través de las comunidades en las zonas. La paz se genera a través de las comunidades de zona, a través de fortalecer sus mecanismos de relación entre ellos, los mecanismos que se han establecido por siglos en relación al manejo del poder, al manejo del territorio, al manejo de la administración de los recursos. La segunda pregunta, decía un poco como con el tema de la JEP. Bueno, es un tema muy complicado, ustedes vieron de entrada la reacción de las FARC, ¿no? Y es que en realidad digamos que si no se cumple de cierta manera los acuerdos establecidos en La Habana, pues de entrada ya lo que estamos diciéndole a la comunidad internacional, un poco lo que señalaba la profesora, es que de entrada el Estado también está incumpliendo los acuerdos y los acuerdos son para cumplirlos. Entonces, el que se modifique sustancialmente el sentido de la Jurisdicción Especial para la Paz, haciendo que, poniendo como esas cortapisas a que miembros que han tenido procesos contra el Estado en términos de derechos humanos no puedan llegar a ser magistrados o no puedan posesionarse, pues de entrada se ve un posicionamiento ahí de un grupo político en contra del acuerdo de paz. Y la tercera pregunta nos planteaba con respecto un poco como a elementos muy concretos. Yo creo que hay una experiencia muy importante y es esa que se da, digamos, en la Amazonía con el tema de cambio climático. Allá se ha establecido unos acuerdos muy específicos entre pueblos de la Amazonía y el gobierno nacional. Todo este tema del proyecto Red Más, todo el tema, digamos, de cambio climático, hay unos elementos establecidos. Entonces sí hay unas formas en las que el gobierno o el Estado establece acuerdos mucho más específicos con algunas poblaciones, aun cuando sean indígenas dentro de la generalidad de los pueblos a nivel nacional. Yo quería hacerles una pregunta. Buenas noches para todos y todas. La pregunta es muy sencilla y escuchándolos creo que es aún más pertinente. Escuchándolas creo que es aún más pertinente. Y es hasta qué punto las movilizaciones, las organizaciones sociales de base tienen la capacidad de formar o de fomentar alternativas a un modelo de desarrollo, teniendo en cuenta claramente que estamos en un modelo o en una situación política compleja, en un momento administrativo complejo donde, pues bueno, las relaciones administrativas pueden ser o no ser positivas o amigables o fluidas, pueden ser o no. Y en ese orden de ideas yo quiero saber, o quiero preguntarles más bien desde su experiencia, ¿cuáles serían los caminos, las alternativas para que desde las movilizaciones sociales se puedan generar alternativas no solamente política pública adecuada o en función del cumplimiento de derechos, sino también a visiones del mundo alternativas, diferentes? Entonces… Bueno, en el caso de los movimientos sociales LGBT creo que ha sido todo. Todas las ganancias que se han tenido básicamente han sido a raíz de estas acciones sociales que se han hecho desde las organizaciones. Se dice que el movimiento LGBT sabe trabajar en red y esto hace o ha permitido que se han podido generar estos cambios en la sociedad. Digamos que a través de los casos específicos, algunas organizaciones han decidido trabajar también en algún derecho o se han especializado como en algún derecho o en alguna acción en las que ven que el grupo poblacional tiene una demanda específica. Sabemos que no es lo mismo, digamos, el tema laboral para una persona gay, lesbiana, que para una persona trans. Sabemos que no es lo mismo el derecho a la movilización para una persona gay, lesbiana o para una persona trans. Y en salud
sucede lo mismo. Entonces, creo que ha sido el todo desde estas movilizaciones, y en nuestro caso creo que sí es importante empezar a hacer una transformación acerca de los patrones culturales. Y esta transformación de patrones culturales se ha hecho a través de talleres, a través de ejercicios con la comunidad, que creemos que en un futuro van a desencadenar en este cambio. Hemos visto, como lo decía el profesor Lozano al principio, como un resurgimiento de algunos gobiernos de derecha y de ultraderecha, que si las movilizaciones y que si los grupos sociales no mantenemos lo que hemos conseguido hasta ahora, probablemente lo podemos perder. Entonces, mediante ese trabajo en red y conjunto, esperamos que se puedan seguir consiguiendo todo este tipo de desarrollos a nivel de los derechos de las personas sexualmente diferentes. Esta es una pregunta que realmente es muy importante, porque ciertamente observamos que las movilizaciones eventualmente, cuando son sostenidas por un periodo largo, no es puramente temporera, pueden empezar a redefinir cuáles son las relaciones sociales, las diferentes formas para relacionarnos socialmente, inclusive empezar a redefinir qué es familia, qué son los grupos, cuáles son las unidades domésticas, redefinir qué es desarrollo, qué tipo de desarrollo es el que estamos hablando. Y a veces cuando estamos en una mesa de discusión, de negociación, estamos hablando de formas de desarrollo muy diferentes. También qué tipo de relaciones de gobernanza son las que estamos hablando. Lo que está describiendo aquí la compañera son unas formas de gobernanza diferentes, y reconocerlas como igualmente válidas como las relaciones tradicionales. Ahora, esto presenta un reto bien importante, y en las discusiones de asuntos públicos y relaciones políticas siempre está este debate entre centralismo y descentralización, y las luchas sociales es una forma de retar la centralización, sobre todo la centralización excesiva de nuestros gobiernos. El modelo de los pueblos indígenas es un reto constante a la centralización, a los modelos presidenciales que prevalecen todavía en nuestros países. La lucha por sectores, por grupos sociales, también es un reto a esa centralización, a la tendencia a homogeneizar la gestión pública y el pensamiento político en nuestros países. Ahora, la experiencia histórica, quizá yo tengo más años que muchos de ustedes, es que cuando uno empieza a mirar las luchas a través del tiempo, muchas veces terminamos muy decepcionados con los resultados. Hemos luchado por lograr, por ejemplo, la independencia de muchos países, o los logros de luchas sociales por lograr gobiernos progresistas, pero una vez se establecen en el poder, empiezan a reproducir los mismos males del pasado. Por ejemplo, la noticia de la situación en Zimbabue. Pues yo era estudiante cuando se estaba luchando por esa independencia, por el reconocimiento de esos gobiernos, inclusive Sudáfrica. Hoy básicamente son gobiernos iguales, muy parecidos a los que sucedieron. Así que realmente cómo se mantiene esa movilización, ese carácter progresista y radical es siempre el reto. Lo vemos constantemente en nuestro continente. Muchas luchas por adelantar nuestros derechos, pero sin embargo, una vez alguno de nuestros sectores asciende al poder, tiende a reproducir unas mismas formas de lucha. Así que este es un proceso que debe ser constante, y por eso alertaba anteriormente la necesidad de mantenernos vigilantes, de que no permitir que estas luchas, que van a costar mucho y han costado mucho, terminen reproduciendo las mismas desigualdades que tanto se luchó para abolir. Bueno, digamos que lo primero que debemos entender es que hay un marco que se ha establecido bajo un modelo específico
de producción, ustedes lo tienen claro, ¿no? Digamos, mientras ese marco se mantenga en la generalidad, en realidad es muy difícil plantear otros modelos alternativos. Lo que se plantean es formas alternativas de existir dentro de ese modelo capitalista. Entonces eso es un poco lo que se ha desarrollado en Bolivia, digamos, incluso tratando de teorizar otras formas y otras expresiones de pensamiento con el tema del buen vivir, con el tema, digamos, de plantearnos otras formas de relacionarnos con la naturaleza. Pero yo pienso que ese es un reto de la humanidad, de toda la humanidad, el que en realidad podamos definir si podríamos generar modelos diferentes o alternativos al desarrollo. Yo creo que sí hay una riqueza importante y significativa en los pensamientos amerindios, en los pensamientos de pueblos que estuvieron por fuera incluso de esas lógicas del capital, de las lógicas racionales eurocentristas, pero nos es aún muy difícil comprenderlas, nos es aún muy difícil entenderlas, como el hecho de pensar que podríamos existir sin formas estatales o sin el modelo de Estado-nación. Complicadísimo pensar eso, ¿cierto? Y más para nosotros, digamos, administradores públicos. Entonces, esos son realmente retos que tendría no solo nosotros, tiene la humanidad para poder hacer viable la vida en muchos, muchos años sobre este planeta. Bien, la última ronda va a estar centrada en una discusión sobre el papel de las mujeres, y tenemos 3 mujeres en el espacio hablando, sobre la lógica de reconocimientos, pero sobre todo, dada la experiencia que tienen las compañeras que están sentadas aquí, de haber estado trabajando en militancias específicas, de haber cruzado las lógicas de la administración pública, de estar liderando programas, de estar trabajando en organizaciones, de estar articulando la dinámica de múltiples niveles organizacionales además, y en escenarios de estructuras de servicios y cosas de estas. ¿Qué percepción tienen ustedes con relación a los avances en las luchas de género de las mujeres en términos de las lógicas administrativas? ¿Ustedes cómo leen, ya que han estado en esos espacios, las maneras y las dinámicas que potencian las luchas feministas en términos de, y no solamente las luchas feministas, sino la proactividad de lectura que han colocado los feminismos de otra manera de pensar el poder, de establecer espacios relacionales, con ocasión de su propia experiencia, de sus experiencias como trabajadoras, como líderes, como gestoras públicas, para cerrar este ciclo de trabajo que nos tocaría ese elemento común entre ustedes. Bueno, es importante anotar que el movimiento LGBT empezó muy de la mano con el movimiento, o empezó de la mano o llevado de la mano del movimiento de mujeres. Y curiosamente, hace unos años estuvo esa reflexión de cómo las mujeres transgénero nos encontramos ahorita como estaban las mujeres a principios del siglo. Como el único espacio posible para una mujer era la prostitución o la casa. En este caso, hablando más adelante, sigue siendo o la prostitución o las peluquerías o ciertos espacios. Entonces, lo que vengo con esto es que el movimiento de mujeres impulsó todo este desarrollo también, y también hay de la mano un ejemplo de lo que pasa, digamos, en ciertas entidades que están muy relacionados con lo social y en lo que sigue permaneciendo el pensamiento de que la mujer
está como en esos espacios de cuidado, de protección, de ayuda a los más necesitados, pero todavía sabemos que en los cargos que lideran ciertos espacios de la administración distrital, pues siguen estando liderados por hombres. Y en nuestro caso es todavía más como, por decir algo, el director o la directora de la Dirección de Diversidad Sexual no ha sido, por ejemplo, una mujer transgénero, curiosamente. Entonces, vemos que todavía está, digamos, en el caso de la T, como relegado, inclusive dentro del movimiento de las personas de los sectores LGBT, porque no es lo mismo ser un hombre gay, masculino, de clase alta, que ser una mujer negra, lesbiana, de las afueras o de los entornos de la ciudad. Entonces, se sigue atravesando el tema de género, se sigue atravesando el tema de la clase social, se sigue atravesando el tema del color de la piel, inclusive dentro de los movimientos. Continuando lo que planteaba aquí la compañera, en mi experiencia, mi acercamiento tanto como activista, como analista, como académica, al tema de la mujer y su participación y el reconocimiento que tenemos todo el derecho a participar plenamente, pero que eso va a requerir unos cambios y transformaciones. También siempre ha estado matizado, porque yo siempre he traído la transversalidad de ser mujer, de que yo no solamente soy mujer, soy una mujer afrodescendiente. Así que realmente ha sido también un reto a las compañeras feministas puertorriqueñas que no querían traer esa diversidad que coexiste en el medio del sector de mujer en Puerto Rico, en un periodo histórico donde se quería representar al grupo como homogéneo. Y era casi una lógica política, que si no reconocemos la diversidad, vamos a fortalecer nuestros reclamos. Y lo que he estado siempre planteando es que somos muy diversas, que hay muchas brechas dentro de la mujer, y uno de mis primeros trabajos fue documentando esas brechas y trayendo esa complejidad al pensamiento, ¿no? Y al reconocimiento de la historia nuestra. Y es parte también de todo el trabajo que todavía tenemos que por delante, de reconocer no solamente las diferencias que existen y la diversidad que existe en nuestros grupos, pero también, y aquí escuchando a las compañeras, plantear la necesidad de no limitar nuestro trabajo y nuestras luchas y también nuestras investigaciones y trabajo solamente a nuestros sectores, que en la medida que vamos nutriéndonos de los conocimientos y las experiencias de otros y propiciamos la colaboración y el trabajo en conjunto, vamos a poder adelantar nuestras luchas. En muchas ocasiones, y uno lo ha experimentado en actividades o en organizaciones, encontramos, por ejemplo, dentro del movimiento afro, que muchos varones resienten el ascenso de mujeres afro y el que tratemos de asumir unas posiciones de liderazgo. Y la resistencia mayor viene de los colegas. Así que estas luchas no podemos olvidarnos, todas estas diferencias que aún existen y la necesidad de continuar trabajando. Necesitamos, por ejemplo, trabajar con los hermanos indígenas, y siempre nos encontramos en Naciones Unidas tratando de buscar cómo podemos adelantar las luchas comunes, cómo podemos trabajar con la comunidad homosexual lésbica y de la forma que hemos logrado empezar a aprender y a sensibilizarnos de todas estas luchas. Bueno, en el escenario de pueblos indígenas esto es significativo. Digamos, la gran mayoría, casi todos los pueblos indígenas de Colombia son patrilineales. Por consiguiente, es muy fuerte, digamos, la relación masculina dentro del ejercicio de los derechos políticos dentro de los pueblos indígenas. Pero esto en los últimos tiempos también ha ido cambiando. Digamos que la mujer indígena también ha empezado a tener un nuevo lugar dentro del ejercicio político, tanto al interior de los pueblos indígenas
y también en escenarios de relación entre pueblos indígenas y gobierno. Entonces, hoy en día podemos encontrar importantes lideresas indígenas que también hacen parte de las negociaciones. Aida Quilcue, una de las indígenas más importantes y digamos de las lideresas actuales del Cauca, pero también está Clemencia Herrera, que fue además una indígena huitoto que desarrolló todo el proceso de tutela en contra de las fumigaciones en la Amazonía, pero también tenemos a Miriam Chamorro, que es una indígena embera, que ha desarrollado todo un proceso importante como en todo el proceso en Chocó. Y aunque sí aún existe mucha resistencia a que las mujeres, y especialmente las mujeres indígenas, ocupen cargos de poder dentro de los pueblos indígenas, sí se ha ido ganando espacios, pero eso, se han ido ganando espacios, y esa es una lucha interna también importante que han dado las mujeres y que se han dado por parte de muchas mujeres dentro de los pueblos. Tal vez uno de los elementos más importantes que yo resaltaría con respecto a eso es que los Embera lograron abolir la ablación, ¿sí?, dentro de sus prácticas culturales, una práctica que era sumamente lasciva contra el tema de las mujeres, que iba muy en contra del tema, digamos, de las mujeres. Elementos como esos son importantes y son avances significativos. Creo que hay mucho por hacer, no solo para las mujeres indígenas, para todas nosotras. En realidad es muy, muy difícil plantear que estamos todavía en una igualdad de derechos entre lo masculino y lo femenino. No, ni en los escenarios políticos, ni en los escenarios laborales, ni en los escenarios académicos, ni tampoco en el tema de los hogares. Digamos que ahí todavía nosotras las mujeres tenemos largo camino por recorrer, pero sí pienso que se ha dado avances significativos y muy importantes en este tema. Bueno, Adriana, Lorena, Palmira, muchas gracias por su presencia en este espacio, por sus voces. Gracias a la ESAP, gracias a EMPAE, gracias a la Escuela Superior de Administración Pública, y agradecerle a todas y todos su presencia en este espacio, que no solamente es de encuentro para la academia, sino que es encuentro universitario. Que estén muy bien.